gerente de banco racista expulsa al millonario negro sin saber quién era. Fue una mañana como cualquier otra, pero para Marcos ese día empezó de una manera incómoda. Entró al banco con la confianza de quien sabe lo que hace. Era cliente Platinum, con un historial impecable y millones de reales en su cuenta. El objetivo era sencillo: realizar una gran transacción financiera, algo que ya había hecho muchas veces antes, pero tan pronto como entró en el vestíbulo del banco, algo le dijo que aquel sería un día diferente. El movimiento frenético dentro del banco contrastaba con la mirada de desconfianza que notó en algunos de los clientes que lo rodeaban. La recepcionista, una joven de sonrisa mecánica, lo miró rápidamente, evaluándolo de arriba a abajo, como tratando de descifrar si realmente pertenecía a ese ambiente lujoso. El malestar se apoderó de Marcos, pero no lo dejó notar. Siguió adelante, directo al mostrador, donde Beatriz, la encargada, estaba concentrada en el ordenador. Antes de empezar a contar esta historia, no olvides dejar un me gusta si te gustó el vídeo y suscribirte al canal para ver más vídeos como este. Beatriz ni siquiera levantó la vista cuando Marcos se acercó, y cuando lo hizo, su expresión no disimuló su malestar. Parecía más interesada en terminar lo que estaba haciendo que en atender a un cliente, especialmente a un cliente como él. La indiferencia era palpable. Marcos explicó con calma su necesidad, pero la respuesta de Beatriz fue fría y cortante. No se trataba de una simple cuestión de burocracia, sino de algo mucho más profundo. Al notar que Beatriz lo trataba con dureza, sin siquiera verificar correctamente sus datos, Marcos comenzó a darse cuenta de que la demora no tenía nada que ver con trámites bancarios, sino con algo que ya conocía bien: los prejuicios. No fue tratado con el mismo respeto que a otros clientes. La espera se prolongó y la sensación de ser invisible se intensificó. Mientras miraba a su alrededor, los demás clientes, algunos incluso de apariencia casual, fueron atendidos rápida y cordialmente. Pero no lo hace. Sabía que el color de su piel estaba determinando cada movimiento en esa situación. El reloj parecía estar en su contra, y con cada minuto que pasaba, la frustración de Marcos crecía. Observó el comportamiento de Beatriz, quien seguía escribiendo en la computadora como si no fuera lo suficientemente importante para llamar su atención. El silencio entre ellos era pesado, lleno de insinuaciones, y Marcos sentía el peso de cada mirada a su alrededor. Intentó mantener la calma, pero el malestar era insoportable. Cada vez que Beatriz lo miraba, el tono de su voz se hacía más cortante. Ella se movió condescendientemente y él supo exactamente lo que estaba pasando. No fue solo el retraso en la verificación, fue el desprecio. La certeza de que ella no creía que él fuera alguien con derecho a realizar una transacción de este tamaño. Cuando finalmente se levantó, sintiendo que se le estaba acabando la paciencia, se dio cuenta de que todos los que lo rodeaban, sin excepción, estaban siendo atendidos de forma rápida y eficiente. Marcos volvió a acercarse al mostrador, con el corazón acelerado, incapaz de tragar ya la silenciosa humillación. Con voz firme, pidió una vez más que se resuelva su situación, insistiendo en la urgencia de su petición. La respuesta de Beatriz fue aún más dura y burlona. Estaba claramente irritada, como si estuviera lidiando con algo trivial, alguien que ni siquiera merecía su atención. Miró a los demás clientes, a quienes no parecía importarles lo que estaba pasando. Para ellos, Marcos no era más que un estorbo, alguien fuera de lugar. Se dio cuenta de que los demás empleados evitaban siquiera mirarlo. Era como si nadie quisiera involucrarse, como si esta situación fuera algo común, que simplemente debería aceptar. Pero Marcos no se conformó con ser invisible. No iba a dejar que esa situación pasara desapercibida. Con cada palabra despectiva, sentía el impulso de elevarse aún más. La incomodidad de Beatriz estaba escrita en todo su rostro, y él sabía que estaba a punto de cambiar el rumbo. Cuando Marcos volvió a sentarse, sintió cada mirada de los demás clientes como un peso aún más pesado. El murmullo entre ellos no era discreto y sabía que todos estaban observando la escena. La vergüenza de haber sido tratado menos, de haber sido tan claramente faltado al respeto, pareció apoderarse de su cuerpo. Se mantuvo firme, trató de mantener la compostura, pero algo dentro de él se estaba rompiendo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no estaba dispuesto a permanecer en silencio. Había enfrentado prejuicios toda su vida, pero en ese momento algo cambió. Sintió que era hora de no aceptarlo más. Se puso de pie una vez más,
con la voz tensa y llena de indignación, y pidió que se resolviera su situación. Ya había pasado más de una hora y no había hecho ningún progreso. Beatriz parecía ignorarlo a propósito, y con cada nueva respuesta de ella, él sentía que la humillación estaba siendo fraguada deliberadamente. Pensó en cómo su vida había sido moldeada por momentos como este, cuando la gente lo miraba y decidía, sin saberlo, que no merecía lo que había logrado. Pero ese día ya no se escondería más. Fue entonces cuando decidió grabar la conversación. La idea de exponerlo allí, delante de todos, le hizo hervir la sangre a Marcos. Sabía que estaba tomando riesgos, pero lo que estaba sucediendo frente a él era más grande que una simple disputa por un trabajo. Se trataba de la verdad, y ya no podía permitir que se distorsionara. El gesto de levantar el celular y empezar a grabar no fue solo un reflejo de indignación, fue un acto de resistencia. Beatriz, al ver el celular en sus manos, se irritó visiblemente. Intentó minimizar la situación, pero Marcos sabía que ya no podía permanecer en silencio. Su intención no era solo solucionar un problema bancario, sino poner fin a lo que allí estaba sucediendo, de forma clara y visible para todos. Ya no estaba dispuesto a ser humillado, a ser tratado como alguien inferior. Tenía derecho a ser tratado con respeto, pero para Beatriz, ese gesto fue el detonante de la escalada de hostilidad, y, en lugar de buscar una solución, optó por confrontar. La situación dio un giro inesperado cuando Beatriz, furiosa con la grabación, exigió su expulsión del banco. Pero Marcos no dio marcha atrás. Lo que Beatriz no sabía es que él no era un cliente más. Era un hombre entosetidio. Negocios exitoso, alguien que había construido un imperio financiero con mucho esfuerzo. Él la miró con firmeza, sin dejar ver la ira que crecía dentro de él. El ambiente a su alrededor estaba cargado de tensión y podía sentir la presencia de guardias de seguridad acercándose. Pero ya no tenía miedo. Sabía que la verdad estaba de su lado. No sería tratado así sin importar quién estuviera frente a él. El banco podría ser poderoso, pero ya no sería silenciado. No permitiría que su dignidad fuera destruida de esa manera. El gesto de levantarse y mirar a Beatriz directamente a los ojos tuvo un efecto profundo, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. No esperaba que él fuera tan firme, tan decidido. Entrecerró los ojos, tratando de mantener una postura arrogante, pero Marcos ya había pasado el punto de aceptación. Fue entonces cuando, en un movimiento que sorprendió a todos, reveló su verdadera identidad. Soy uno de los mayores accionistas de este banco. Las palabras cayeron como una bomba. El silencio que siguió fue absoluto, como si todos los que los rodeaban se hubieran congelado en su lugar. Beatriz se quedó sin reacción, su expresión cayó frente a todos los presentes. La conmoción fue palpable y la tensión aumentó aún más. La revelación de Marcos transformó la situación y la humillación que estaba sufriendo ahora volvió a quienes la habían causado. Sabía que el banco ya no podía ignorarlo. Con la revelación de Marcos, toda la habitación pareció transformarse. Lo que antes era solo una disputa por el servicio, una situación llena de desprecio, ahora se convirtió en un reflejo del racismo institucional que permeaba ese banco. La verdad ya no podía ocultarse. La gerente Beatriz, que hasta entonces había intentado minimizar la gravedad de la situación, ahora estaba visiblemente desconcertada. El silencio dentro del banco era pesado, con miradas curiosas de todos lados. Marcos, sin embargo, mantuvo la calma. No luchaba solo por sí mismo, sino por todos los que, como él, ya habían sido víctimas de actitudes prejuiciosas, de juicios basados solo en las apariencias. Sabía que el peso de su voz podía marcar la diferencia, que este momento tenía que ser más que una simple victoria personal. La presión en el aire era inmensa, pero Marcos se mantuvo firme, sabiendo que su postura ahora representaba algo mayor. Las redes sociales estaban empezando a agitarse. Las grabaciones realizadas por los clientes comenzaron a difundirse y, rápidamente, la situación en el banco adquirió proporciones enormes. El banco fue criticado públicamente y el comportamiento de Beatriz llegó a ser objeto de escrutinio por parte de muchos. El escándalo, que antes era privado, ahora se apoderó de la opinión pública. Pero Marcos no se sentía victorioso. Sentía que la batalla apenas comenzaba. Su reacción ante esa hostilidad fue un grito de resistencia, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. El banco, presionado por la reacción de la sociedad,
inició una investigación interna sobre el comportamiento de Beatriz, quien fue suspendida de sus funciones. Pero la verdadera victoria de Marcos no fue su suspensión ni la disculpa formal que sabía que vendría. Su victoria fue la exposición de una verdad que muchos querían ignorar y se había convertido en la voz de quienes no podían defenderse. El impacto de la situación fue más allá de lo que Marcos imaginaba. En los días siguientes fue invitado a hablar sobre el incidente en diversos espacios, desde entrevistas radiales hasta eventos antirracistas. Su historia se extendió como la pólvora, inspirando a personas de diferentes partes del país a hablar también. Para Marcos, lo que empezó como una experiencia humillante se convirtió en una oportunidad de luchar por algo más grande. Fue contactado por varias organizaciones y movimientos sociales, quienes lo invitaron a dar conferencias y compartir su experiencia. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y de cómo un acto de valentía podía sacar a la luz un problema mucho más profundo, algo que no se limitaba solo al banco donde había sido humillado. Sabía que el cambio no vendría solo de arriba hacia abajo, sino de un esfuerzo colectivo para destruir las barreras invisibles que aún existían en la sociedad. El banco, a su vez, tuvo que afrontar las consecuencias del incidente. En conferencia de prensa, el director general de la institución pidió disculpas públicas, reconociendo que lo sucedido reflejó una falla en la capacitación y gestión interna. Anunció cambios en las políticas del banco, como implementar capacitación sobre prejuicios y revisar los procesos de servicio al cliente, para garantizar que situaciones como esa nunca vuelvan a suceder. Pero Marcos no quedó satisfecho solo con las disculpas. Sabía que los cambios reales debían ir más allá de las palabras y los discursos. La presión de la sociedad era fundamental para que estos cambios se produjeran, pero también sabía que el trabajo apenas comenzaba. No se conformó con ver suspendida a Beatriz. Quería asegurarse de que el banco y otras instituciones reflexionaran sobre el impacto de sus acciones en el día a día. Para él, la lucha contra el racismo no tenía fin y estaba decidido a seguir adelante con la misma fuerza. La repercusión del caso fue mucho más allá de lo esperado y Marcos se dio cuenta de que, al tomar esa decisión, había abierto una puerta para muchos otros. El banco, tras la presión pública y los cambios que intentaron implementar, empezó a ser visto bajo una luz muy diferente, pero las cicatrices que aquel episodio dejó en la sociedad no se borraron tan fácilmente. Marcos se convirtió en una figura clave de los movimientos contra el racismo institucional y su nombre comenzó a asociarse con un símbolo de resistencia. La historia de su humillación se convirtió en un clamor colectivo por justicia y muchos otros, que también habían enfrentado situaciones similares, comenzaron a compartir sus propias experiencias. El impacto fue inmenso y comenzó a recibir mensajes de apoyo y gratitud de personas de todas partes. Para él, eso era lo más importante, haber dado voz a quienes no podían hablar. Pero en el fondo, Marcos sabía que la lucha aún no había terminado. Se había convertido en un defensor de la justicia, pero el racismo no desaparecerá con una sola victoria, por importante que sea. Continuó utilizando su visibilidad para hablar sobre el racismo estructural, trabajando para garantizar que, de hecho, el banco y otras instituciones aprendieran la lección que él había obligado a ser escuchado. Con el paso del tiempo, la indignación por haber sido tratada de esa manera se transformó en algo mucho mayor. Lo que empezó como una mañana cualquiera en el banco, con el peso del prejuicio en cada mirada, acabó convirtiéndose en un hito en la vida de Marcos. Sin saberlo, se había convertido en parte de un cambio mucho mayor. Y aunque la situación era dolorosa, sabía que la verdadera fuerza estaba en resistir, en no dejar que el sistema ganara. Y eso lo sabía, nadie se lo quitaría. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta y también un comentario diciendo lo que te pareció. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ver más vídeos como este.